Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico, histórico, ambientado en Irlanda de 1745, durante la última revuelta jacobita. Deciros que el día 11 de enero de 2023, a las 6 de la tarde, voy a presentar esta obra en el Centro Cultural Rociero, Nuestra Señora Esperanza de Badalona, que está situado en la calle Andrés Segovia 44-45, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, noble plebeyo, o El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Reseño obras también de obras de grandes autores como Sino el egipcio de Mika Baltari, Tirant lo Blanc de Jeannot Martorell y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia, a la palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros también que el día 13 de enero de 2023 a las 7 de la tarde José Donaire va a presentar una conferencia sobre Granada en la Casa de Andalucía en Barcelona, y todo aquel que acuda será bien recibido. Entonces hago también novelas espontáneas, esto es de viva voz, tanto como La Torre de Piedra Costa como El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que hace mucho tiempo que yo tenía que haber hablado, sobre todo cuando empecé con el tema de las conferencias, que es una de las cualidades que tiene Dios, y como es la justicia, que es la justicia. Hemos hablado de la santidad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, pero nos falta la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Qué representa para nosotros? Y qué efectos y ramificaciones tiene a lo largo de la historia, de la creación del hombre, la creación del mundo, y de alguna manera, ¿por qué nos tiene que importar tanto la justicia de Dios? La justicia de Dios que, por otro lado, muchas veces, como el hombre no sabe lo que es la justicia, por eso hay tantas injusticias, lo confunde y lo critica, lo censura, porque piensa que Dios solo es amor, Dios solo es misericordia, y es verdad que Dios es amor y misericordia, pero también, como es santo, tiene que ser justo. La santidad, por lo tanto, que está repetida a lo largo de la Biblia innumerables veces, le obliga a ser justo, es decir, a aplicar sus mandatos. Cuando las leyes que él ha establecido, que son los mandamientos, las normas de Dios, no se cumplen, ya hay un pecado. Y eso significa una desobediencia a Dios que debe ser castigada, porque si no, es como si fuera en contra de sus propias normas y sería absurdo y nadie lo obedecería. Porque si resulta que nosotros, esto es como los niños pequeños, ¿no? Si no los corrigen a tiempo, al final, por mucho que les digan, van a hacer lo que les da la gana. Les van a dominar a los padres. Y esto pasa igual. Si nosotros vemos que Dios de alguna manera nos dice unas normas, pero luego resulta que si no las cumplimos, pues no pasa absolutamente nada, no da ninguna confianza, y es más, es ir en contra de sus propias normas, con lo cual sería injusto y además sería un Dios absurdo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando el hombre se deja llevar por su propia humanidad y de la carne, digamos, y no está con Dios, como no entiende lo que es Dios, como no comprende la naturaleza de Dios y las cualidades de Dios, no entiende la justicia y empieza a criticarlo. Dios es injusto, porque si Dios puede acabar con el mal, ¿por qué no acaba con el mal? ¿Por qué resulta que hay niños hambrientos? ¿Por qué resulta que hay enfermedades? ¿Por qué? Es decir, una serie de cosas que son maldiciones, que es verdad,
pero que Dios no había previsto. ¿Y por qué surge este tipo de cosas? Por el desconocimiento. Entonces, al no saber lo que es Dios, tampoco hemos entendido la palabra de Dios. Pues gracias a que nosotros creemos en Dios, somos cristianos, aceptamos al Cristo como Salvador nuestro, también estamos bajo el conocimiento de Dios. Le perdimos a Dios conocimiento, humildemente Dios nos lo va a dar a través del Espíritu Santo, que es el consolador que Dios nos dio, que Cristo nos dio, desde el momento que marchó al cielo, sube al cielo y dice, no, si yo no me marcho, les dice a sus apóstoles, no vendrá el consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es de alguna manera el sello que tenemos los cristianos, los pequeños ungidos, es el que nos va a ayudar y nos va a guiar hacia lo que Dios quiere de nosotros. Entonces esto es muy importante, el que lo tengamos claro. Y así no veremos o no diremos lo que dice la gente que no entiende la palabra de Dios. Y nos convertiremos en necios si seguimos esta idea, ¿no? Esta idea que sigue el mundo. Es decir, el mal no lo ha creado Dios. El mal surge por una desobediencia a Dios. Surge en el jardín del Edén, es decir, ya tenemos que ir al Génesis, al origen de todo, cuando Adán y Eva le dicen no a Dios y le dicen sí al diablo. Ahí es cuando ya pierden todas esas bendiciones, todas esas cosas buenas que Dios había previsto para ellos, y a partir de aquí todo empieza a trastocarse. La naturaleza empieza a ser mala, porque ya no se siguen las normas de Dios, por lo tanto aquel escenario idílico se termina, porque ya no son dignos de estar ahí, por eso Dios los echa, pone al querubín con la espada de fuego, los querubines aquellos que estaban guardando el camino hacia el paraíso para que no volvieran allí, y después ya vienen las enfermedades, viene la muerte, viene todo aquello que es un castigo por no haber obrado bien. Pero claro, podríamos decir, aquella gente no somos nosotros, es verdad, porque nos tienen que castigar por algo que no hicimos. Pues para evitar esta cosa, esta pregunta o esta respuesta, nos pone a Cristo. Cuando no estaba Cristo, Dios previó que pudieran salvarse a través de unos mandatos que les fue dando y que fueron empezando a ser recordados a través de generaciones, y luego Moisés es el que lo recoge en el Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Y esto eran las leyes del pueblo de Israel. Entonces, junto con, evidentemente, con los mandamientos, ahí estaban los mandamientos de Dios. Es cierto que antes de esto, cuando estaban las 12 tribus de Israel, cuando estaba Abraham, cuando estaba Noé, y antes, cuando estaba Matusalén y Enoc y tal, no había los 10 mandamientos, no estaba tampoco Cristo, y por lo tanto, ellos tenían que seguir lo que, de alguna manera, estaba bien a través de lo que les habían transmitido sus ancestros, Adán y Eva, Set y tal, y sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Luego no había excusa ninguna. Como no tenemos mandamientos, no sabemos lo que tenemos que hacer, no sabemos lo que está bien mal. No, ellos sabían que Adán y Eva habían pecado y que por lo tanto no podían hacer lo que les daba la gana, sino lo que a Dios le placía. Ellos ya, en el momento en que, es decir, me refiero a los descendientes de Adán y Eva, desde el momento en que ellos ya llegaban a una edad de razón, al uso de razón, estas personas eran responsables ante Dios y por lo tanto tenían que cumplir con la palabra de Dios. No mataban, no robaban, no mentían, no tal, porque sabían que estaba mal. Y le hacían una ofrenda a Dios, recordar aquel sacrificio que Dios, después de la caída, viste a Adán y Eva con las pieles de los animales, porque ya no pueden estar desnudos, ya no son inocentes a los ojos de Dios, la culpa, y entonces ya ellos tenían que sacrificar un animal. Dios sacrifica un animal, que es lo que representa la culpa del hombre. La sangre representaba la expiación. Los que no son cristianos, los judíos que no son cristianos, estos todavía siguen haciendo las normas de Abraham, las normas de los antiguos, porque ellos sabían que la expiación
era lo que de alguna manera contentaba a Dios, los sacrificios, que es cuando dice Juan el Bautista, no quiero ya más sacrificio de reses, lo que quiero es un corazón arrepentido. Ese sacrificio de ese animal, después esto lo que estaba haciendo es simbolizar a Jesucristo, que es el Cordero Pascual, el que quita los pecados del mundo, pero a través de su propio sacrificio. La sangre de Cristo es la que limpia todo pecado. ¿Y por qué la sangre? Porque la sangre es la vida. Una persona sin sangre, se le va la sangre y se muere. Un animal igual, tal, porque es lo que representa la vida. En la sangre está la vida. Y todo esto que se ha descubierto con posterioridad, muchísimo después, ya lo teníamos en las leyes de Moisés. Y estaba muchísimo antes. Entonces, recordemos que hay como dos genealogías en la Biblia, en el Génesis, que es la genealogía de Caín y la genealogía de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es, de alguna manera, decirnos que hay dos caminos en la vida. Uno que es el bien y otro que es el mal. La senda de Caín es la de los malos, los perdidos, los que no quieren nada con Dios, los hijos del diablo, y la otra senda es la senda de los hijos de Dios, la senda del bien, que es la que hicieron y practicaron todos aquellos profetas y hombres y mujeres grandes a los ojos de Dios. Le dijeron sí a Dios y no al diablo. Y vemos como el demonio los fue persiguiendo, los fue martirizando, los fue, haciendo barbaridades. ¿Para qué? Para que no naciera el Mesías, porque él no quería de ninguna manera que naciera. Y recordemos ya que tampoco quería que naciera Noé. Toda esa matanza que hubo de los niños judíos fue para que no naciera el legislador, que era Moisés. Y después esto otra vez aparece cuando el sacrificio de los inocentes con Herodes. Pero todo esto ya estaba establecido en la Biblia. Raquel llora a sus hijos sabiendo porque ya no están. Todo esto ya está antes, porque Dios ya lo había previsto. Entonces solo hay que leer en profundidad para ver y descubrir, porque la Biblia está llena de tesoros y es correcta y lógica desde el principio hasta el fin lo que va sucediendo. Ahora, ¿por qué no nos da el mensaje incompleto? Lo tenemos ahora, pero en aquel tiempo, si vamos para atrás, claro, Daniel no tenía lo de ahora, o los contemporáneos de Daniel, ni los de Moisés tenían lo que tuvieron después, ni los de Noé tuvieron lo de Abraham. Porque Dios, en su infinita misericordia y porque ha querido, en su soberanía, ha ido dando mensajes, esto ya también me parece que lo dije, a diversas personas, parece que son 85 profetas, entre hombre y mujer y tal, y cada uno le daba un mensaje. A uno le decía una cosa, a otro le decía otra. ¿Por qué? Porque todo no se lo podía decir la persona, para que no se ensoberbeciera y para que además, tuviera una capacidad. Entonces vemos como los que tenemos la Biblia al completo somos muy afortunados porque sabemos cómo empieza y cómo va a terminar. El Apocalipsis es la época de Juan, pero anterior no sabían lo que era esto. O sea, no tenían el libro del Apocalipsis, que de alguna manera es lo que va a cerrar todo el misterio de Dios. Y ahí está el Génesis, está todo. Ahí está completo. El Apocalipsis es lo que completa el primer libro. Y el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos los libros de la Biblia, los 66 libros que hay, en realidad son uno. Uno y varios. Y están, de alguna manera, narrando la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la santidad, y lo va completando. Por tanto, aunque los cojamos independientemente, sabemos que todos tienen un nexo en común y además es que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Cristo se ve en el Génesis, Cristo se ve en el Apocalipsis. El plan de Dios preparado para la humanidad empieza desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la justicia de Dios es perfecta. La misericordia es perfecta, la santidad es perfecta y Dios como Dios santo tiene que tener perfección en todo. Pero que la justicia es igual que la misericordia.
Entonces, ¿cuándo se vio la justicia? Hay dos hitos en la historia de la humanidad en la cual se ve la justicia de Dios. El primero es el diluvio universal y el segundo Sodoma y Gomorra. Ahí es cuando Dios ha actuado de una manera universal en el caso del diluvio y como vemos hasta qué punto tuvo que usar de su justicia porque el mundo se acababa. Es decir, si Dios no acaba con todos los que estaban en ese momento allí, quitando a Noé, que le preserva y la misericordia de Dios, usa la justicia pero la misericordia, el mundo se hubiera acabado. Porque se llegó a tal grado de maldad que ya era imposible el poder mantener la seguridad de todos. Había una corrupción tan enorme que esto no venía de ese momento, venía mucho anterior, cuando la época de Noé ya empezó, y la época de Caín, o sea, empezó todo a pudrirse de tal manera, recordemos la caída de los ángeles caídos, cómo empiezan a pervertir la humanidad, a las mujeres las fecundan, bueno, tienen los nefilí, los gigantes y tal. ¿Y eso qué es lo que hace? Que empiecen el mal en la tierra a multiplicarse. Igual que se multiplicaron los hijos de los hombres, se multiplicó la maldad. Entonces ya Caín se quedó corto. Y eso es lo que provocó, al final, que toda la tierra estuviera llena de pecado, que ninguno pensara el bien, y ya solamente Noé y su familia estaban, de alguna manera, limpios de toda aquella corrupción y aquella suciedad. Entonces Dios dice, prau, basta, recordemos que utiliza los 969 años de Matusalén, para que cuando él terminara de vivir, él ya murió antes que el diluvio, empieza el diluvio y se acaba todo. Se acaba todo aquel mundo podrido, sucio y pervertido. Ahora, ¿el por qué tuvo que actuar así? Porque ya, para preservar la humanidad, por su propio nombre, porque no puede admitir ese pecado y porque esto es como la gangrena. Si no lo corta a tiempo, pues tiene que pudrirse todo. Entonces, para preservar esas personas que eran justas ante Dios, no que fueran perfectas, esto es otra. Es decir, nosotros como cristianos somos justos ante Dios, ¿por qué? Por Cristo. Porque Él estaba sin pecado, sin mácula, el único, el único. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo y le aceptamos como Señor y Salvador, Él tiene la capacidad de limpiarnos. Y cuando acudimos a Dios y le pedimos en nombre de Cristo que nos perdone los pecados, Él ve a su Hijo en nosotros y ya somos limpios. Estamos salvos, somos santos, apartados del mal, justificados, es decir, justos ante Dios, que no lo somos, ninguno, y luego ya seremos glorificados. Se nos dará un cuerpo, como le dieron a Cristo, la transfiguración y subió al cielo. Pero ya esto es al final. Entonces, la justicia de Dios implica y supone que Dios tiene que acabar con el pecado y que Dios no puede aguantar el pecado. Ninguno que sea pecador puede estar ante Dios. Por eso, esos actos que nosotros, algunos, empiezan a juzgar y a criticar y se atreven a juzgar los actos de Dios, no saben ni lo que están diciendo. Por otro lado, vemos, mucho tiempo después, la Torre de Babel, exactamente igual. Dios tiene que actuar, ¿por qué? Porque ya los hombres llegaron a tal extremo que lo que querían es subir a los cielos. Lo mismo que hizo Satanás al caer. Subiré al cielo, asaltaré los cielos y me coronaré como Dios. Semejante barbaridad. Bueno, pues esto es igual. Llegó un momento que ellos querían ser Dios. Nimrod, famoso Nimrod, ¿no? El bisnieto de Cam, él quería ser Dios. Entonces, Dios como los castiga, bueno, magistralmente, los confunde las lenguas, porque les había dicho que fueran de un lado para otro, se dispersaran por la tierra, y como no le obedecieron, tuvo que usar de ese poder que tiene tan grande, sabe el Todopoderoso, confundir lenguas y claro, se tuvieron que ir. Y así es el origen de las lenguas del mundo. Por otro lado, vemos Sodoma y Gomorra, cuando ya habían pasado unos años de la muerte de Noé y ya el mundo era diferente, estaba ya el imperio egipcio empezando a levantar cabeza, surgió un hombre, que es Abraham, que será el padre de las naciones, y cuando ya se queda en Israel, la tierra prometida,
y su sobrino se marchó a Sodoma y Gomorra, que le tuvo que ir a recuperar la lucha, la guerra y tal, y después es salvado por los ángeles, ¿por qué Dios otra vez vuelve a actuar de esta manera? Digamos, con esta potencia, ¿no? De eliminar a los seres humanos. Cae fuego y azufre del cielo, porque ya no va a caer agua nunca más, lo prometió cuando el diluvio a Noé, y esto quiere decir que ya estaba ya tan saturado de la maldad, es decir, ya se había desbordado, o sea, se había de alguna, porque no era solo Sodoma y Gomorra, había más ciudades, pero bueno, estas son las más conocidas, había llegado a tal grado de maldad esas dos ciudades, es decir, habían pervertido todo, habían violado todos los mandamientos de Dios, se reían de Dios, la burla, era tal corrupción y suciedad que dijo Dios, basta. Y sacando a Lot y su familia, es cuando ya hunde la ciudad. Y volvemos otra vez a lo mismo. Pero es que, ¿cómo es posible, no? Había niños, había tal, ¿cómo es posible que hizo esto? No dice que los quiere tanto y que si los seres humanos y que tal, un Dios, un ser tan misericordioso. Ya estamos otra vez no entendiendo a Dios. Conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Dios no es ningún abuelete, y lo digo con todo respeto, no es ningún abuelete que se deja sobornar por el nietecito y lo que tú quieras, ya yo, o lo que quieras, abuelito, y lo que quieras, y hago lo que me da la gana. Esto no es así. Ni Dios es nuestro sirviente, ni es un mago, ni se la va a utilizar solo para nuestro bien y para lo que nos da la gana, y hacer con él lo que nos da la gana. Al contrario, somos nosotros los que tenemos que servir a Dios. Por lo tanto, hay que tener un temor de Dios y un respeto, porque si se desata la potencia de Dios, es tremenda. Y si no hubiera sido por la misericordia, la humanidad se termina. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta que la justicia de Dios tiene que existir, porque si no, el mal se desbordaría. Eso es como una ciudad, como un estado, como un barrio que tiene que tener unas normas. Si los que cometen delitos no fueran castigados, esto sería un caos. Harían lo que les da la gana a la gente. O haríamos lo que nos da la gana, porque ya de por sí somos rebeldes. Entonces, tiene que haber un castigo para los que incumplen las normas, y esto está todo el mundo de acuerdo, porque si no, no se podría vivir. Hasta por la propia convivencia, sería imposible vivir. Los coches se subirían por las aceras, habrían robos, habría, barbaridades. Volveríamos a la jungla. ¿Por qué? Porque el ser humano ya tiende al mal. Entonces, para salvarnos todos, para que la comunidad goce de una cierta paz, y aún así hay delitos porque hay mal, tiene que haber normas. Tiene que haber justicia, tiene que haber sanciones, tiene que haber multas, tiene que haber cárcel, para que se purguen los delitos, porque si no, todo el mundo haría lo que le daba la gana. Y esto acabaría con la humanidad. Por lo tanto, si a nivel de comunidad lo podemos entender, cuanto más a nivel espiritual, porque Dios no puede aguantar el pecado. Y para para que sus criaturas no se maten entre sí, ya sean ángeles, ya sean seres humanos, tiene que haber un castigo. Y además para que los seres espirituales vean que Dios es justo, que es el hombre el que muchas veces se está, por no decir siempre, se está mereciendo este castigo. Cuando llegue el gran trono del juicio blanco, al final de los tiempos, que nosotros los cristianos no lo vamos a tener porque estamos justificados y salvados por Jesucristo, los perdidos, los que no han querido a Cristo, los que le han ofendido, se han burlado y tal, estos que prefirieron a Satanás y sus demonios y quisieron el mal, estos van a estar en el tribunal, si resucitados, en el tribunal de Dios. Y allí ya no cabrá volverse atrás, no habrá tiempo de la gracia, no habrá arrepentimiento ninguno porque no servirá para nada y tendrán el castigo a lo que han hecho. Habrá unos que tendrán más, otros menos, pero ahí estarán todos juzgados. Y nosotros vamos a ser, con Cristo, los que les vamos a juzgar. No los ángeles, sino nosotros. O sea que pensemos, imaginemos ese gran privilegio que tenemos los cristianos
de poder juzgar a estas personas que se han burlado, han martirizado a los cristianos, bueno, todas estas barbaridades que ha habido, o incluso aquellos que siendo pastores hicieron lo que les dio la gana y luego no fueron salvos. Entonces, pensar que la justicia tiene que ser necesaria. Y entonces Dios no perdonó ni a su propio Hijo. ¿Cómo nos va a perdonar a nosotros en ese sentido, las porquerías? No perdona a su Hijo, ¿por qué? Porque Él y su Hijo habían ideado el plan de salvación del mundo. Era necesario que un hombre perfecto sustituyera a un hombre perfecto, Adán y Cristo. Cristo sustituye a Adán, están en el mismo nivel, los dos eran perfectos, porque se tiene que volver al plan original de Dios, que es el paraíso. Unos estarán en el cielo con el Dios y otros estaremos en la tierra, o estaremos en el cielo y en la tierra, ¿sí? O en la tierra. Pero que esto no nos tiene que preocupar. Esto es Dios el que lo tiene que decidir, no nosotros. Pero pensemos que la justicia es necesaria. Y dicho esto, pues también tenemos que ver que la justicia también implica la santidad. Y si eres justo, eres santo. Y si eres santo, eres misericordia. Si amas a Dios, amas al prójimo y empiezas a tener una transformación en tus sentimientos. ¿Por qué? Porque empiezas a estar influido por el Espíritu Santo, empiezas a estar influido por las enseñanzas de Cristo y empiezas a estar influido por las palabras de Dios. Y esa justicia Dios nos la da a nosotros a través de Cristo y nos hace que veamos las cosas distintas, y con esto termino, a como las ve el mundo. El mundo cree que la justicia se puede conseguir a través de logros sociales, a través de luchas, a través de, es decir, acabar con las diferencias de clases, a través de tal, y esto no es así. Porque el mal le tenemos dentro. Y malos somos todos. Entonces, que un poco saber lo que es la justicia de Dios, no la justicia del mundo, porque por mucho que un gobernante sea o intente ser justo, por mucho que intentemos ser buenos, no lo vamos a conseguir nunca, porque de nosotros no viene la bondad. Entonces, no hay gobierno, no hay ningún gurú, no hay ningún filósofo, ningún sabio, ningún tal que vaya a conseguir la justicia. Ahora bien, al final de los tiempos, cuando venga la gran tribulación, en el Apocalipsis surgirá un hombre que será el anticristo que engañará al mundo entero. ¿Por qué? Porque él aparecerá como el Salvador del mundo. Entonces, por eso hay que tener cuidado de no seguir a esa persona. Como dijo Jesucristo, los que son míos oyen mi voz. Aparecerán los falsos cristos, los falsos profetas, y en los últimos tiempos incluso los elegidos serán engañados. ¿Por qué? Porque aparecerá este hombre que pacificará todo, que será como el Salvador del mundo, hará milagros, a tal, y mucha gente se irá detrás de él. Pacificará lo que es impacificable, es decir, unirá a los árabes con los judíos, y durante 3 años y medio las cosas irán como la seda. Acabará con muchos problemas que tiene hoy el mundo, y el mundo le seguirá. Pero cuando ya pasen estos 3 años y medio, que son el tiempo que tiene previsto Dios para darle este poder, porque no es Satanás el que da el poder, Dios lo permite. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que mostrará la verdadera cara. Es como, parece un cordero, pero habla como un diablo, como un dragón. Es cuando ya empezará a actuar contra los judíos, contra los cristianos, y se desatará el pandemonio en la tierra. Empezará a masacrar, empezará a luchar contra todo aquello que hable de la palabra de Dios. Por lo tanto, hemos de estar atentos y siempre guiarnos por la justicia de Dios. Aceptar las normas de Dios, ser humildes, ser obedientes a Dios, predicar la palabra, amar al prójimo, amar a Dios, no dejar de leer la palabra de Dios
y así nos irá bien en la vida. Y además empezaremos a entender muchas cosas que antes no entendíamos y no seguiremos a nadie, sino seguiremos a Dios. Y pensar que el mundo anda en tinieblas, es decir, que el mundo no sabe lo que es la justicia, no va a resolver ningún problema, sino que los problemas van a ir a más. Y esto a nosotros, como cristianos y como creyentes, no nos tiene que asombrar, ni nos tiene que admirar, ni nos tienen que asustar las cosas nuevas que vienen, las desgracias que vienen, porque sabemos, por la Biblia, cómo va a terminar todo. Y esta es un poco la reflexión que yo quería hacer sobre la justicia de Dios, y gracias por haberme escuchado.